Listo. He iniciado la grabación. Bueno, soy Hernando. Voy a hablar sobre esfuerzo axial y deformación axial. ¿Qué es el esfuerzo axial? El esfuerzo axial es una fuerza que actúa a lo largo del eje longitudinal de un elemento estructural como una barra o un pilar. En este caso yo lo he ejemplificado como el pilar que está a la izquierda que tiene dos flechas, una roja, haciendo referencia a la carga, y la azul, que es la fuerza que siempre va en contra o se antepone ante toda fuerza, todo esfuerzo que se le aplique a un objeto. Eso es una ley de Newton. Imagina, aquí tenemos otra referencia. Imagina una cuerda estirada o una columna que soporta el peso en su extremo superior, que es lo que está ejemplificado. La fuerza está tratando de alargar o acortar esa barra, que es un esfuerzo, o acortar esa barra es un esfuerzo axial. En este caso, como estamos viendo que son dos fuerzas que van hacia adentro de la estructura, en este caso están intentando acortar la barra, la columna. Bueno, esto es un ejemplo sencillo. Dos barras cilíndricas sólidas AB, que es el tramo superior, y BC, que es el tramo inferior, se encuentran soldadas en B y cargadas como se muestra. Determine la magnitud de la fuerza P, que es esta que tenemos acá abajo marcada en rojo, para la que el esfuerzo de tensión en las barras AB y BC son iguales. En este caso, para hacer el trabajo más sencillo, vamos a tener en cuenta que el esfuerzo en AB y el esfuerzo en BC es igual. La P es lo que está acá abajo que vamos a encontrar. Y la fórmula del esfuerzo es simplemente esfuerzo, que es igual a la P sobre el área, que en este caso, como el área de la sección transversal, que en este caso, como es un cilindro, es un área redonda, un área circular, a lo cual la fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, la P en este caso es simplemente una fuerza, es la fuerza que está en AB, que es 12, que son estos 12 kips. ¿Qué está pasando aquí? Que es que este tramo superior está siendo indirectamente jalado por este mismo tramo interior, que es esta fuerza P. Por eso es que esta P se le suma al 12 que ya tenemos acá arriba. Y la fórmula quedaría de la siguiente manera: 12, que son los 12 kips, más P, que es esta P inferior, sobre pi, que es pi, que multiplica a 0,25 al cuadrado. ¿Por qué 0,25? Porque aunque aquí tenemos una medida de 1,25, esto es diámetro. Y la fórmula se trabaja es con radio. Así que la mitad de ese diámetro es este radio. En el caso de BC, del tramo BC, es exactamente igual. Aquí, como no tenemos el valor de P, lo trabajamos simplemente con lo que ya teníamos descrito, que es el pi por el radio al cuadrado, que en este caso es 0,375 al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Que aquí estamos haciendo simplemente una igualación, en la cual para poder trabajarla mejor vamos a eliminar las pis. Y esto ya es una multiplicación de fracciones. Como sabemos, las multiplicaciones de fracciones se hacen en X. Es decir, el 12 más P va a multiplicar al 0,35, al 0,375, y el 0,625 va a multiplicar a la P. Y el proceso queda de la siguiente manera: 12 más P, que es lo que tenemos acá arriba, que multiplica a 0,375 al cuadrado, que es lo que tenemos acá abajo, y esto es igual a P multiplicando, que es esta P, multiplicando 0,625 al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí se aplica distributiva, es decir, 12 multiplica este valor y la P también multiplica este valor, y nos da 12 que multiplica a 0,375 al cuadrado más esta P, que ya está distribuyéndose, que multiplica a 0,375 al cuadrado, es igual a esta misma P que ya teníamos antes, 0,625 al cuadrado. Ahora, ¿qué ocurre? Que movemos los valores, movemos los signos. La P, que era esta P, el 0,625, queda positiva, no se mueve. Sin embargo, la P del 0,75 se mueve al otro lado de la igualdad y queda negativa. Y nos termina dando de la siguiente manera: 12 que multiplica 0,375 queda arriba, y
Y para hallar la P abajo, dejamos esta resta que habíamos descubierto. 0.625 al cuadrado menos 0.375 al cuadrado. Y eso nos da la magnitud de la fuerza P que para el esfuerzo de la tensión de las barras sean iguales, que en este caso es esta P, que es P igual 6.75 kips. Ahora, pasamos al tema que le sigue al proceso anterior, que en este caso es deformación axial. La deformación axial es el cambio en la longitud de un material cuando se somete a un esfuerzo axial, que es lo que ya habíamos descrito antes. En otras palabras, es un alargamiento o acortamiento que experimenta un elemento estructural cuando se le aplica una fuerza a lo largo de su eje. En este caso, aquí tenemos una figura, una figura, un gráfico de esfuerzo de formación. El primer tramo hace referencia a la zona elástica, como ahí lo dice. ¿Qué es la zona elástica? Es la parte donde, a pesar de que se deforma un poco el material, si se le deja de aplicar esa carga, él puede recuperar su forma anterior y volver a su anterior estado, su estado inicial. Después de ese punto donde hay una rotura y vuelve a subir otra vez el ángulo de deformación, es donde entramos ya en la zona plástica. ¿Qué ocurre en esta zona plástica? Cuando ya aquí la estructura no vuelve a recuperar su estado anterior. Aquí ya quedó con deformación plástica. Listo. Un ejemplo para poder seguir la idea que ya teníamos antes es sobre esta. Este miembro axial compuesto consta de un segmento de aluminio sólido. Esto es el índice de rigidez, que es de 70 gigapascales de 20 milímetros de diámetro, que es este primer tramo A. El segundo es de aluminio sólido, lo mismo índice, de 24 milímetros, se ve aquí que es más grueso, de diámetro, y el segmento final es de acero sólido. Acero sólido es de 200 gigapascales del índice, la parte 3, y es solo de 16 milímetros de diámetro. Se tiene que determinar el desplazamiento de los puntos B, C y D con respecto al extremo A. Aquí, consejo. Al dibujar un diagrama de cuerpo libre, debemos suponer que la fuerza interna es tensión y dibujar la flecha saliendo de la superficie de corte. Si el valor calculado es un número positivo, la fuerza es tensión. Si el resultado es negativo, la fuerza es compresión. Listo. Ahí es donde veíamos el primer corte, en el primer tramo. Tenemos la fuerza 1, que en este caso es de menos 4 kilonewton, porque está yendo a la izquierda, igual a 0, pero tenemos únicamente esta fuerza y en lugar de apuntar hacia adentro, está alejándose del punto de referencia, que en este caso es este plato A. Al estarse alejando, él está generando una tensión con respecto al punto de corte que está aquí entre el tramo A y B y el plato B, lo cual nos dice que esa fuerza es de tensión, de 4 kilonewton de tensión. Cuando ubicamos el corte en la zona intermedia en B y C, las fuerzas que vamos a tener en cuenta aquí son las que le anteceden, es decir, los 10 kilonewton, los 10 kilonewton que tenemos aquí, que es 2 veces 10 kilonewton multiplicados, menos los 4 kilonewton que ya teníamos de antes. Estos 2 por 10 es 20, y se le restan los 4 kilonewton que está aquí, que ya le están yendo en contra a esta contraria. Sabemos que ya que esta va hacia adentro, esto es una compresión. Entonces tenemos menos 16 kilonewton, que termina siendo 16 kilonewton de compresión. Y aquí, donde ya tenemos el tercer tramo, que aquí ocurre una particularidad que debe ser explicada para beneficio de la situación. Yo aquí no voy a tomar todas las fuerzas anteriores. Yo aquí voy a tomar únicamente las fuerzas que tenemos desde la mitad hacia la derecha. ¿Por qué? Porque al final, aunque yo tome todos los cálculos de todas las fuerzas anteriores, al final el resultado me va a seguir dando los mismos 8 kilonewton. Entonces, para no tener que hacer eso, porque al final del día es más trabajo,
Simplemente lo que hacemos nosotros es tomar la fuerza, el punto de corte y la fuerza hacia la derecha, que es la fuerza final, que en este caso son 8 kilonewton que están yendo hacia afuera del punto de corte, hacia afuera del punto de referencia, que es A, que es corte, que es la D, y nos queda como 8 kilonewton de tensión. Aquí nos queda, tenemos un pequeño esquema que nos dice ya cuáles son las fuerzas. En este caso, en el punto A tenemos 4 kilonewton de tensión. En el punto, en el tramo entre C y D tenemos 8 kilonewton de tensión. Y entre el tramo B y C tenemos menos de 16 kilonewton. Esto es compresión. ¿Qué ocurre? Ahora mismo lo que se están trabajando es internamente entre cada eslabón. No se está haciendo la sumatoria total. Por lo tanto, entre comillas, aún no sabemos si la figura va a estar alargada o recortada. Pero teniendo en cuenta que la fuerza de compresión supera bastantico a las fuerzas de tensión, ya nos podemos ir haciendo una idea de que la figura va a terminar siendo recortada. Lo que tenemos aquí es nuestra figura de área que hemos visto antes, porque es el área de un círculo de la primera pieza, que en este caso es la figura A, que la tenemos aquí, es el área 1, 314.151 milímetros cuadrados. Aquí lo que yo hago es simplemente eliminar las unidades que no me están beneficiando en realidad, y más porque las estoy convirtiendo. Al convertirlas yo me deshago de lo que realmente a mí no me está funcionando. Kilonewton lo paso a newton, me elimino de los kilonewton, metros lo paso a milímetros, me elimino de los metros, y así mismo, y queda la fórmula. Fuerza, que en este caso son los 4 kilonewton, longitud, que en este caso son los 2 metros, que va a terminar siendo 2000 milímetros, el área, que ya la tenemos aquí convertida a milímetros cuadrados, y esto es el índice de rigidez que tenemos aquí, que en este caso van a terminar siendo 70.000 megapascales. Esto, al trabajarlo, nos va a quedar igual 0.364 milímetros. ¿Qué significa esta medida? Esta medida es qué tanto se alargó en ese tramo, en el tramo A. En el tramo B, que era donde tenemos compresión, después de hacer el mismo proceso, bajo la misma idea de las unidades, de que sean compatibles, etcétera, y mirando que aquí, pues, el área de la sección es mayor porque el diámetro aumenta, nos da de valor que el área, perdón, qué tanto se desplaza es de menos 1263 milímetros. ¿Qué significa esto? Esto aquí está a compresión, porque está yendo hacia adentro. Si va hacia afuera, es tensión. Si está negativo, va hacia adentro y eso es compresión. Tenemos la tercera área, la tenemos aquí, listo. Mismo proceso, exactamente el mismo. Igual 0.597 milímetros. Otra vez, una tensión. Pasamos aquí. Pasamos, ¿por qué está marcado aquí? Porque este es nuestro punto de referencia, este es nuestro punto cero. Y ya lo que vamos a empezar a marcar, lo vamos a marcar desde B, C y D, despreciando el A por sí solo. Lo que tenemos aquí son las medidas que ya habíamos sacado antes para simplemente tenerlas ahí a la mano y no tener que estar retrocediendo en las diapositivas. Y aquí es el problema que ya estamos resolviendo, haciéndole la sumatoria de los milímetros para saber si al final sí se alarga, si al final se alarga o si se reduce, como se recorta, como ya habíamos supuesto. Entonces tenemos la parte B, que en este caso viene de la parte A, que es 0. Entonces 0 más 0.364 es 0.364 milímetros de tensión. Ahora tomamos desde el punto C y B, que en este caso es 0.364 más el desplazamiento negativo de 1263 milímetros, que nos da menos 899 milímetros o 899 milímetros a compresión. Y la tercera es la suma de las tres, que en este caso sería lo que tenemos en el tramo D, que es 0.597 milímetros, lo del B, que es la negativa 1263, y lo del A.
La suma de todo esto nos da menos 0.3302 milímetros. ¿Qué significa esto? Que la pieza, en lugar de alargarse, se comprimió, porque como habíamos dicho, la fuerza de compresión en su tramo específico entre B y C es mayor que la fuerza de tensión en los tramos AB y CD por sí solos. Entonces, nos permite demostrar lo que habíamos dicho desde el principio, la fuerza queda, perdón, la figura se recorta y el valor queda positivo, pero con una flecha que señala hacia dentro de la estructura. ¿Listo? Eso sería el final de la exposición. Muchas gracias.